Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, comunidad UDEMEX. Les doy la más cordial bienvenida a esta última sesión síncrona del módulo correspondiente a problemas filosóficos, la unidad 4, que está relacionada con el tema del arte y la estética. Entonces, vamos a empezar con algo muy importante, con algo sencillo, pero muy importante, que es cómo podemos definir el arte, cómo podemos abordar el tema del arte. Y debemos de empezar por algo muy sencillo. El arte es una creación humana. Solo el ser humano es capaz de hacer arte. Es cierto que puede existir, por ejemplo, animalitos que estén entrenados para hacer algún tipo de obra artística o que podremos denominar obra artística, como por ejemplo una pintura. Aquí vemos en la fotografía unos elefantitos que hay en el país que se llama Tailandia, y estos elefantitos hacen algunos cuadros, algunas pinturas. ¿Cuál es la cuestión aquí? ¿Por qué no podríamos llamar arte a este tipo de obras? Bueno, el primer y más importante elemento es que no es una creación espontánea. El arte es una creación espontánea. Utilizamos el arte para manifestar nuestras emociones, para expresar nuestras ideas, para comunicarnos, para representar nuestros estados internos. Lo que hacen estos animalitos es aprender de memoria algunos trucos que siempre van a ser los mismos y que siempre van a ser repetitivos. Es decir, no pueden hacer otro tipo de cuadros que no sean estos que les enseñaron a hacer. De hecho, pues están vigilados por los entrenadores para irlos dirigiendo, para irlos orientando. Pero siempre va a ser lo mismo, es un truco. Esta es la distinción. Entonces, no hay ningún otro animal que haga arte. Esto es para empezar. Ahora, el segundo elemento importante es que el arte es creación. Como decíamos, surge de manera espontánea, pero además es una creación que el ser humano, de forma deliberada, intencional, lleva a cabo. Aquí vemos en la pantalla la palabra griega poiesis. Poiesis es justamente la definición del acto creativo, la definición de lo que va a ser posteriormente entendido como arte. Si bien la palabra que utilizan o que utilizaban los griegos antiguos era techne, que está más relacionada con nuestra palabra en español técnica, lo esencial de la creación artística no era exactamente la técnica, porque como podemos ver, hasta un elefante puede tener técnica para pintar, sino la creación, la poiesis. Entonces, hay una cuestión importante, ¿no? ¿Por qué ponemos la palabra en griego? Bueno, esto también es muy importante, que es que los griegos fueron la primera cultura que se preocupó por estudiar cuál era la definición y la esencia de la creación artística. Esto no significa que no existiera arte en otros lugares. Hoy podemos ver hermosas pinturas chinas, japonesas, africanas, etcétera.
Pero eran creaciones que pues se llevaban a cabo y ya, nadie pensaba o reflexionaba mucho sobre el asunto. Los griegos fueron la primera cultura que empiezan a preguntarse, bueno, ¿qué es el arte? ¿Para qué sirve? ¿Cómo surgió? ¿Por qué los animales no tienen arte? ¿Por qué nada más es una labor exclusiva de los seres humanos? ¿Qué relación tiene que ver con la creación? Entonces, esta cuestión es también importante a nivel histórico, porque justamente en el surgimiento de la filosofía en Grecia, como ya vimos desde el módulo 1, aparecen ciertas preguntas que van a ser muy importantes para el tema filosófico. Y una de estas preguntas, en este curso hemos visto varias. Por ejemplo, en la unidad 1 vimos qué es el conocimiento y de dónde surge. En la unidad 2 vimos qué es el bien y qué es el mal, qué es la ética, qué es la moral. En la unidad 3 vimos qué es la política, de dónde surge, cómo podemos definir a la democracia, cuál es la mejor forma de gobierno. Y ahorita llegamos finalmente a la pregunta acerca del arte. ¿Qué es el arte? ¿Qué es la creación artística? ¿Por qué solamente nosotros podemos hacer arte? Etcétera. Ahora, son muchas preguntas muy importantes, son muchas preguntas profundas que no es fácil de responder. Y existe toda una tradición histórica desde hace más de 4,000 años acerca de cómo se pueden responder estas preguntas. No las vamos a ver aquí, desde luego. Es un tema que tiene que ver exclusivamente con la historia de la filosofía. Nosotros no estamos viendo historia de la filosofía, estamos revisando algunos planteamientos filosóficos importantes o relevantes, tanto para el pensamiento contemporáneo como para pues que nos ayude a reflexionar también a nosotros acerca de todas estas cuestiones y qué relación tienen con la vida cotidiana que tenemos, ¿no? Porque es importante en este caso la representación artística. Y bueno, en este sentido también debemos de remontarnos al origen de la creación artística. Y este origen va a tener un punto de partida, de acuerdo a los historiadores, en un elemento muy interesante, que es que en algún momento del desarrollo de la humanidad, nosotros empezamos a utilizar herramientas que nos van a ayudar a facilitar nuestras vidas. Un ejemplo de ello puede ser el cántaro de agua. ¿Qué pasaba? Que cuando vivíamos en un estado muy primitivo, muy cercano al de los animales, pues teníamos que buscar ríos, teníamos que buscar lagunas, teníamos que buscar arroyos. Nos acercábamos y tomábamos el agua con nuestras manos y bebíamos, ¿no? Todavía podemos ver cómo hacen esto algunos simios, algunos chimpancés, algunos changuitos. Pero ¿qué pasaba con esto? Bueno, no nos podemos quedar cerca del río porque había otros animales que eran peligrosos para nosotros, que podían llegar también a tomar agua y de paso pues usarnos como su cena. Entonces, no podemos estar todo el tiempo cerca de los ríos, cerca de las lagunas. Y con el tiempo, pues desarrollamos una forma en la que podíamos tener agua de forma constante sin tener que estar necesariamente cerca del río o de la laguna. Esta forma en la que resolvimos este problema fue elaborando una herramienta. ¿Y cuál fue esa herramienta? Pues esto que conocemos como cántaros de agua, vasijas, ollas.
¿Cómo surgió este proceso? Bueno, eso tiene su propia historia. Pero aquí lo que nos importa es que en un momento dado, nosotros utilizamos este tipo de instrumentos para facilitar nuestra vida y resolver problemas. Durante mucho tiempo, esto nos sirvió de una manera instrumental, es decir, como mera herramienta. La utilizábamos para ir por agua, regresábamos a nuestra cueva o a nuestra aldea, ya con los cántaros de agua, y teníamos agua para pues estar tomando o estar cocinando, y cuando hasta que se acabara pues íbamos otra vez por más. En algún momento de nuestra historia también, posterior a el desarrollo de las herramientas, a alguien, no sabemos obviamente a quién ni en qué momento exactamente, pero a alguien se le ocurre que a lo mejor estaría padre, pues no tener nada más un cántaro ahí, sino ponerle algún adorno, algún detalle que lo hiciera un poquito más interesante, más atractivo. Era algo que utilizábamos de forma común, así que bueno, ¿qué tal ponerle otro color? ¿Qué tal ponerle ahí una figurita? ¿Qué tal hacer el asa con la forma de tal vez un pájaro, un animal? Y así es como surge lo que vamos a denominar la artesanía. Entonces, en un principio, el ser humano enriquece su realidad y surge la artesanía, que combina la utilidad de la herramienta con este enriquecimiento que podríamos denominar ya estético, accesorio, complementario. En realidad, lo que servía como instrumento era el cántaro, esta forma, esta como esfera donde podíamos meter el líquido y tenerlo ahí para cuando lo necesitáramos. Lo demás, el pintarlo de otro color, el ponerle algún adorno, pues no era realmente necesario, no lo hacía mejor, ni tampoco lo hacía peor. Sin embargo, lo hacía agradable, lo hacía como parte de algo que queríamos representar, lo hacía parte de lo que va a denominarse nuestra cultura. Y por eso es que vemos que en todos los pueblos hay distintos tipos de artesanías, distintos tipos de ropas, ¿no? Lo importante de la ropa es que nos cobijara. Pero alguien de repente dijo, pues estaría padre ponerle grecas o hacer dibujitos en la tela o ponerle un estampado o hacer telas de distinto color. Entonces así va surgiendo la artesanía relacionada con las telas. Esto se aplica también para otras cosas, por ejemplo, los zapatos, para los instrumentos de cocina, para los instrumentos del hogar. Y poco a poco se empieza a desligar la función de la representación que podríamos denominar artística. Es decir, el arte surge solamente hasta el momento en el que ya no está relacionada esta representación estética con un instrumento, con algo que tiene una finalidad práctica, es decir, que se va a utilizar. Desde la antigüedad y a la Edad Media, las obras estéticas todavía cumplen una función. Es decir, estamos hablando de que todavía en la antigüedad y en la Edad Media no podemos hablar de un arte puro
Estamos hablando de artesanías. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos estas obras, aquí vemos, por ejemplo, a dos representaciones femeninas, la Venus Genetrix de el periodo romano del siglo I antes de Cristo, y el icono de la Virgen María, que está elaborado en madera y que es más o menos del año 1500 en algún punto de Europa. Si nosotros vemos estas obras, podemos ver la belleza, podemos ver la estética, pero aún siguen siendo artesanías, es decir, no es arte. ¿Por qué? Porque estas obras eran objeto de culto, objeto de veneración. Es decir, no, los artistas no las creaban solamente para apreciar la belleza, sino que las creaban para ponerlas en un altar y que sirvieran para el culto, ya fuera en un templo de Venus en Roma o en una iglesia en la Europa medieval. Entonces seguían teniendo estos objetos una función completamente instrumental. Eran instrumentos, eran herramientas. ¿Para qué? Pues para llevar a cabo el culto. Entonces todavía no podemos hablar de un arte en abstracto porque esto no existe todavía. Sigue habiendo esta representación que nosotros pudimos ver en la vasija, que es el transformar un instrumento que tiene una función y una utilidad en algo que es agradable a nuestros sentidos, que le da algún elemento extra relacionado con la percepción, con el percibir, pues, la belleza en este objeto, pero sigue siendo un objeto instrumental, sigue siendo un instrumento. No ha perdido esa función. El arte como tal, ya no va a tener esa función. Ahora, llegamos a la Edad Media, como decíamos, todavía con esta idea de artesanía, pero ya en la época del Renacimiento, es decir, la época que sigue a la Edad Media, el Renacimiento justamente se llama el Renacimiento porque hay que recordar que la Edad Media es conocida como la Edad Obscura, ¿no? Y que esto, bueno, puede ser discutible por algunas personas, pero ciertamente tuvo un elemento de retroceso en el sentido del desarrollo de muchos aspectos culturales que ya habían surgido en Grecia y en Roma y que se detuvieron debido a la preeminencia sobre todo del pensamiento religioso. Entonces, en el Renacimiento, esto empieza a cambiar, se empieza a transformar y en esa transformación resulta que el arte empieza a desligarse del utilitario y se concentra en la transmisión de un mensaje que puede ser altamente subjetivo y emocional. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, todavía en la Edad Media, los pintores, por ejemplo, de las grandes catedrales, pintan las obras, pero no las pintan por una cuestión puramente, diríamos, artística. El objetivo de las pinturas que podemos ver en las grandes catedrales europeas e incluso aquí en las catedrales y basílicas en México es educar a las personas. Se les muestran pasajes de la Biblia para que las personas aprendan la historia de la religión. Hay que recordar que en estas épocas de la Edad Media, la mayor parte de la gente no sabe leer ni tampoco sabe escribir.
esta cuestión de que nos es tan común hoy en día de poder tomar un libro y leerlo, o poder tomar, por ejemplo, una Biblia y leerla y hablar sobre ello, no era absolutamente nada común en la Edad Media. Entonces, ¿cómo le enseñas a una persona que no sabe leer, que no sabe escribir, cómo le enseñas la religión? Entonces, la solución que encuentran los religiosos es a través de las pinturas. Poner pinturas en las paredes y en los techos de las iglesias para ir contando la historia de los hechos más relevantes de pues la religión, ¿no? Pero en el Renacimiento esta idea empieza ya a hacerse a un lado, no se termina, digamos, no es que se termine de una vez por todas, pero sí empieza ya a no ser lo preeminente, a no ser lo más importante, el cumplir una función específica. Se empieza a analizar otro tipo de cosas por el ansia o la sed de conocimiento. Aquí vemos, por ejemplo, una obra de Leonardo da Vinci que se llama El hombre de Vitruvio. En esta obra podemos ver un estudio del pintor en el cual trata de estudiar las partes del cuerpo humano, y si te das cuenta, alrededor de la figura principal hay dibujos muy detallados acerca, por ejemplo, de los huesos de las piernas. Del lado izquierdo de la pantalla puedes ver, casi no se nota, pero ahí trata de buscarle un estudio sobre los músculos del cuello. Se puede incluso ver el rostro de una persona, ¿no? Y los músculos del cuello que Leonardo hizo para mejorar su forma de pintar o de representar a los seres humanos. Incluso en la figura central de la figura que está con los brazos extendidos, puedes ver que hay secciones. Leonardo seccionó, puedes ver que hay una sección en los brazos, es decir, no se ven los brazos de forma continua, sino que se ven seccionados, justamente porque está viendo las diferentes partes, cómo pintar las diferentes partes para hacerlo mucho más realista. Entonces, esta es una cuestión muy interesante también del Renacimiento. Durante la Edad Media, las representaciones artísticas por lo general son bidimensionales. Esto quiere decir, no se trata de representar a las personas o a los animales de una forma tridimensional, sino simple y sencillamente mediante un dibujo. Pero a partir del Renacimiento, el interés está en el realismo, en ser realistas. Si vas a pintar a una persona, que realmente parezca una persona. Si vas a pintar a un perro, que realmente parezca un perro. Si vas a pintar un árbol, que realmente parezca un árbol. Y para que parezca realmente una persona, para que parezca realmente un perro, para que parezca realmente un árbol, pues necesitas lograr un grado de detalle muy preciso, muy importante. Si no logras capturar estos detalles, pues te va a salir un dibujo que en el mejor de los casos, pues podrá parecer ahí un anime o algo así, pero no va a ser la representación de algo realista, ¿no? Se va a notar que es un dibujo. Y el interés de estos pintores del Renacimiento es tratar de hacer los cuadros de forma tal que parezcan ventanas al mundo, que parezca que estás viendo una escena real
a través de una ventana. Y para ello, pues hay que tener mucho conocimiento acerca de cómo son las cosas. ¿Y cómo logras ese conocimiento acerca de cómo son las cosas? Pues vas, las estudias, ves cómo son, cómo se mueven, cómo se comportan, cómo crecen. Pero eso ya no tiene nada que ver con una utilidad. Puedes pasarte ahí horas y horas, horas que para alguien podrían ser inútiles, simple y sencillamente viendo, por ejemplo, cómo se mueve una hoja con el viento, ¿no? Y hay muchas historias bueno, de caricaturas o de películas que de repente ponen justamente a los artistas o a los poetas o a los escritores como gente que pierde el tiempo, ¿no? Que está ahí contemplando el infinito, que está pensando, meditando y que parece que no hace nada, que nada más está perdiendo el tiempo en lugar de ponerse a trabajar, ¿no? Pero lo que no estamos apreciando, lo que no estamos contemplando, lo que no estamos tomando en cuenta es que es una forma distinta pues de ver las cosas, ¿no? Y aquí lo podemos ver muy bien, cómo se necesitaba mucho tiempo para estudiar estas representaciones del cuerpo humano, para poder pintar los cuadros que pintó alguien como Leonardo da Vinci o Miguel Ángel Buonarroti, que no por nada son llamados los grandes maestros de la pintura. O sea, no se ganan el grado de maestro, pues nada más por su linda cara, ¿no? O porque le hayan caído bien a alguien. Se ganan el grado de maestros justamente porque son las personas que transforman la historia de la pintura. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta. Es una cuestión que transforma completamente pues el momento histórico, artístico entre la Edad Media, donde la gente efectivamente lo que le interesa pues es sacar las cosas rápido, lo mejor posible, pero de una forma práctica, no perdemos mucho el tiempo. En lo que nos interesa, pues no es la estatuilla, sino el culto, ¿no? Que sirva para la misa o que sirva para la adoración, para rezar el rosario, etc. Y ya en el Renacimiento lo que nos interesa, pues es saber, o sea, conocer más cómo es nuestro mundo. Y esto también es una actitud muy importante y muy interesante. En la Edad Media lo que predomina es el pensamiento religioso y este pensamiento religioso pues desdeña bastante la cuestión humana, la cuestión de la vida mundana, ¿no? Lo importante es el espíritu. Entonces, si lo que te importa a ti es la salvación del alma o el espíritu, pues no estás muy interesado en ver cómo es la realidad, ¿no? En el Renacimiento, este pensamiento empieza a desvanecerse y a la gente lo que le empieza a interesar es, ok, si queremos salvar nuestra alma, si queremos que nos perdonen los pecados, pero también queremos saber cómo es exactamente que funciona el mundo. Y para ver cómo funciona el mundo, pues tenemos que observarlo y estudiarlo. Entonces, no es casualidad que justamente en este periodo en el que cambia el arte por una forma de representación mucho más realista que está basada en la observación, también surja un elemento muy importante que son los antecedentes del pensamiento que hoy conocemos como el método científico. ¿Y en qué está basado el método científico? Pues exactamente en la observación, ¿no? En observar. Entonces hay un elemento que comparten los artistas con los científicos y no por nada Leonardo no solo es reconocido como un gran artista, sino también como un gran ingeniero y como un gran científico. Justamente porque en su método se conjunta o se conjuga este elemento de observar la realidad junto con el elemento de
estudiar con detalle cómo funciona esta realidad. Entonces, bueno, ahí tenemos una cosa muy importante. Ahora, a raíz de estos estudios que se van a hacer en el Renacimiento, va a surgir una forma de arte que va a ser muy propia de el periodo, pues justamente conocido como el Renacimiento, que ya tenía un antecedente en Grecia y también ya tenía un antecedente en Roma, porque si ustedes ven este tipo de figuras como la que estamos viendo aquí en la imagen, que es el David, esta estatua se llama el David y la hizo el maestro Miguel Ángel Bonarotti justamente en el periodo del Renacimiento, estamos hablando de por ahí del 1600. Tiene muchos elementos que recupera de la Grecia antigua. Por eso es que también el arte en este periodo se va a conocer como el neoclásico. O sea, se va a conocer como el periodo clásico al arte griego, pero el periodo neoclásico es el arte del Renacimiento. Pero hay una cuestión importante, que el arte del Renacimiento no es exactamente una copia de lo que hacían los griegos. A los griegos les interesaba una cosa y a los del Renacimiento les interesaba otra. Y a los griegos antiguos lo que les interesaba era crear esculturas para su culto a los dioses, que se parecieran lo más posible a los seres humanos para que tuvieran una representación muy realista de sus distintos dioses. Como decíamos, esta es una cuestión completamente pragmática. En el neoclásico, en el periodo del Renacimiento, lo que les interesa a los artistas no es el culto, desde luego, sino la representación realista de distintos seres, tanto vivos como no vivos. Y esta parte es la que van a tratar de trabajar. Vean ustedes, por ejemplo, la mano de esta escultura y vean, por ejemplo, cómo se ven claramente los tendones estirados, ¿no? En una obra, digamos, realista, pero que no tuviera este grado de detalle, estos tendones se podrían omitir y dejar lisa, pues, la mano, ¿no? Todavía, pues, alcanzaríamos a ver una representación bastante realista, pero el grado de detalle que querían alcanzar los pintores del Renacimiento era el máximo, el máximo. No les interesaba que pareciera real, les interesaba que fuera exactamente como lo real. La única diferencia que habría sería, obviamente, que pues el real está hecho de carne y hueso y la figura está hecha de mármol o de barro, ¿no? Entonces, esto es muy, muy, muy importante, porque durante el periodo que sigue al neoclásico y al Renacimiento, el arte figurativo va a ser lo que va a ser reconocido como el arte, ¿no? Y lo vamos a reconocer durante mucho tiempo como el arte. O sea, el arte es aquello que logra imitar a la realidad. Y eso es la esencia del arte figurativo. Imita a la realidad. Pero con el devenir del tiempo va a ocurrir algo. Va a llegar un momento en el que el arte ya no va a querer imitar a la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué ya no va a querer imitar a la realidad? Bueno, lo que le va a suceder al arte en algún momento es que lo que le va a interesar es la esencia
la esencia de un momento de expresión artística. Por ejemplo, ¿cómo me estoy sintiendo en este momento? Eso, el artista va a decir, no se puede representar de una forma que pudiéramos denominar realista. Necesito utilizar elementos distintos, como por ejemplo el color o la forma, para representar mi estado de ánimo, mi estado emocional. No me interesa pintar a un caballo, por ejemplo. Lo que me interesa es a lo mejor representar mi angustia o el dolor de haber perdido a alguien o un momento de extrema alegría. Entonces esto ya no es tan fácil de representarlo. Sí podemos representar muchas cosas de forma realista muy padres, pero los sentimientos, los estados de ánimo, eso ya no es tan fácil. ¿Cómo se representa la alegría? ¿Cómo se representa la tristeza? ¿Cómo se representa la angustia? ¿No? Hay muchas formas de representarlo, por ejemplo, en la música, ¿no? El dar algunas notas con el piano puede llevarnos a un estado en el que reconozcamos, por ejemplo, la alegría o la tristeza. Pero hay otras formas, a través de la pintura, sobre todo, que utilizan este elemento abstracto, ya no para representar algo, ya no para imitar algo, sino para dar a entender a quien está viendo esta obra de arte un estado de cosas que ya no se puede decir de una manera explícita. Esta es la esencia del arte abstracto y por eso es que el arte abstracto deja de imitar a la realidad, porque ya no le interesa imitar a la realidad. Lo que le interesa es expresar la realidad de cada uno de nosotros y generar con ello cierto nivel de empatía. Ha habido muchas críticas al arte abstracto porque mucha gente, y a veces lo dicen de broma, pero a veces lo dicen en serio, dicen que los pintores abstractos pintan así porque en realidad no saben pintar. Y que pues prácticamente cualquier niño podría hacer una obra de arte contemporánea o una obra de arte abstracto. Y esto, bueno, nos puede dar risa y es muy, muy simpático, pero en realidad cuando lo vemos de una manera ya más seria, pues la verdad es que no es cierto. No es cierto y además nos confunde y no nos permite ver la evolución y el desarrollo del arte. Y para dar un ejemplo de esto, podemos ver dos obras de dos momentos distintos del mismo pintor. En este caso se trata de Pablo Picasso. Cualquiera de nosotros reconoce el nombre de Pablo Picasso por una serie de monigotes que pueden ser incluso bastante peculiares, por no decir chistosos, ¿no? Incluso en la película de Toy Story, cuando el señor cara de papa queda con los ojos al revés y la boca chueca y todo eso, hace una referencia a esto y dice que es un Picasso, ¿no? Haciendo referencia a los monos raros que hacía Pablo Picasso. Entonces, esto, pues, como les decía, puede sonar como de chiste, pero nos permite ver realmente la esencia de la evolución que ha tenido el arte. Y aquí vemos dos ejemplos muy importantes acerca de esta evolución. Uno de ellos, pues, nos desmiente completamente que Picasso no supiera pintar. O sea, pintaba y pintaba bastante bien.
Como pueden ver ustedes en la pintura del lado izquierdo, es una obra muy temprana de Picasso, cuando era pues todavía muy joven, que se llama Ciencia y Caridad. Podemos ver un cuadro completamente figurativo, completamente realista, donde no solamente la escena es muy explícita, ¿no? El tema del cuadro es obviamente una persona enferma o tal vez muriendo, asistida por un doctor y una enfermera que además está cuidando a un pequeño niño o una pequeña niña que seguramente estén relacionados con la persona que está grave en la cama. Ahí podemos ver no solamente un grado de realismo muy importante, vean los pliegues, por ejemplo, de la colcha, vean la sombra, la expresión del doctor, ¿no? La cara del mismo enfermo, o sea, se nota inmediatamente que es una persona enferma. Vean, por ejemplo, las marcas de humedad abajo de la ventana. Y vemos un grado de realismo, un grado de detalle, un grado de dibujo, pues realmente que es magnífico, ¿no? Es como una fotografía, podría ser una fotografía incluso. Del lado derecho de la pantalla puedes ver una obra mucho más tardía del mismo autor. Y inmediatamente lo que salta a la vista es que en esta obra que se llama Desnudo Azul, solamente hay dos elementos que resaltan. El primero de los elementos es la silueta. El segundo de los elementos es el color. La relación entre la silueta y el color nos lleva a considerar que el tema de este cuadro es un estado de ánimo. ¿Cuál estado de ánimo podría ser? Bueno, me parece que es bastante evidente que hay ahí un elemento de desasosiego, de tristeza, de angustia y de dolor. Esto se remarca por las distintas tonalidades de azul que nos dan un elemento frío, un elemento helado, un elemento sombrío, oscuro. Entonces, vemos a un Picasso que vuelve a representar el dolor, la angustia, pero ya no de una forma realista, fotográfica, sino de una manera abstracta. Y a esto es a lo que vamos con la cuestión del arte abstracto. Al arte abstracto ya no le interesa dar mensajes explícitos, sino que nos podamos identificar con esta representación del dolor. En la imagen de Ciencia y Caridad, en el cuadro de Ciencia y Caridad, podemos sentir lástima por la persona que está sufriendo, podemos sentir tal vez la angustia de las personas que le están cuidando, pero es algo todavía externo, es algo que le está pasando a estas personas, no me está pasando a mí. No me identifico completamente con esta escena, aunque me puede conmover. Pero con la imagen del desnudo azul, si yo me siento triste o me siento decaído, muy probablemente me puedo identificar con esta imagen. Pueda sentir o pueda percibir lo que el autor me quiso decir. Y esta es la esencia del arte abstracto. O sea, el arte abstracto no es solamente rayones por rayones. Lo que trata de hacer el arte abstracto es captar la esencia de un estado de ánimo, de un momento que puede ser incluso a veces fugaz,
atraparlo y ponerlo en elementos lo más sencillos posibles para que todos podamos encontrarle un significado y darle una interpretación de acuerdo a nuestras propias vivencias. En el arte figurativo esto no ocurre, porque el arte figurativo nos está contando una historia. Nos cuenta la historia de alguien más, alguien que vivió eso. Pero en el arte abstracto no. El arte abstracto trata de captarnos a nosotros mismos, de que nos identifiquemos y que podamos nosotros contar esa historia. Yo no sé la historia de esta persona del desnudo azul, pero puedo tener una historia, yo, como persona, como yo, que pueda narrar este momento. Entonces, no sé si esto se pueda entender bien, pero en el arte figurativo la narración es explícita. O sea, nos están contando la historia de esta persona que está enferma, pero en el desnudo azul nos están diciendo cuál es tu historia, cómo se relaciona con este cuadro. Y eso es lo importante del arte abstracto. Entonces, bueno, esto nos lleva a la cuestión de la manifestación artística, que se refiere principalmente a la técnica, al material y al hacer del artista, que puede variar en función de cómo trata de lograr el artista que nos identifiquemos con la obra. O quiere que nos identifiquemos realmente, o solamente nos quiere contar una historia. Entonces, en este sentido, podemos llegar a la conclusión de que el verdadero descubrimiento filosófico del arte es que nunca se puede decir que hay un arte más verdadero que otro. El arte no puede ni debe de ser de una sola manera. Debe de haber pluralidad, debe de haber distintas formas de representar tanto la realidad como la no realidad en el sentido de estados de ánimo, emociones, sentimientos, etc. Esto nos lleva a un pequeño problema. El arte contemporáneo afirma que ninguna obra de arte necesita parecer una obra de arte, ya que la definición de arte debe ser compatible con cualquier tipo de obra de arte. Debe capturar todo sin excluir nada, por lo tanto, no hay una dirección histórica determinada. El arte es lo que los artistas quieren que sea. Sin embargo, esto nos lleva, como decíamos, a un problema, porque entonces pareciera que la noción de arte se desdibuja completamente. En la figura que tenemos aquí, en la fotografía que tenemos aquí, podemos ver a pues una artista muy reconocida que se llama Yoko Ono. Ella presentó en alguna ocasión una manzana. Lo que cabe mencionar de esta manzana es que no es una manzana que ella haya creado, no la hizo pues con plastilina, ni con barro, ni la esculpió, ni la pintó, ni nada, ¿no? Iba pasando ahí por un puesto de verduras y de frutas y agarró la manzana, la compró y fue a la galería de arte y pues la puso ahí y ya, se acabó, ¿no? Y dijo que eso era arte. Entonces aquí viene la pregunta, ¿es realmente eso arte? ¿Es arte porque ella es reconocida como artista? ¿Es arte porque es una forma de expresar algo que no sabemos ni siquiera qué sea? Y si no es arte, entonces, ¿cómo podemos saber que no es arte? O sea, hay una definición tan estricta de arte que podamos decir esto es arte y esto no es arte. Porque esto también es una cuestión muy interesante. Nosotros podemos ver algo y decir, ay, eso no es arte. Bueno, pero ¿cómo lo sabes? Si sabes lo que no es arte, entonces debes saber lo que es arte. ¿Qué es entonces el arte? Y esa es la pregunta del millón. Porque nosotros podemos decir que algo no es arte, pero más bien es porque no nos gusta, no porque no sea arte. Pero también es difícil definir qué sí es arte y qué no es arte. Y esa es una pregunta que sigue abierta. Eso debe de quedar muy claro. No hay una definición de lo que sea el arte. Quien les diga que el arte está definido y es esto y esto y esto, es porque realmente no tienen idea, por lo menos, de
la evolución histórica del arte. El arte actualmente no tiene ninguna definición y es un problema abierto. ¿Qué es el arte? ¿Cómo podemos distinguir el arte de lo que no es arte? ¿No? Ahora, independientemente de lo que sea el arte o no, tenemos algo que se llama la experiencia estética y es ese momento en el que nosotros captamos y disfrutamos la belleza contenida en el arte. La experiencia estética es eso, el evaluar nosotros qué bella obra, ¿no? O qué fea, también puede ser, pues una experiencia estética, digamos, de tipo negativo. Pero depende de nosotros, independientemente de lo que sea el arte o no. Entonces, la esfera que tenemos de los 5 sentidos llega no solo al campo de las sensaciones, sino a nuestros valores, creencias y aptitudes. ¿Por qué? Porque también el arte nos despierta ciertas cosas. Como decíamos, nos podemos identificar en algún momento dado, sentir tristeza, sentir alegría, sentir empatía, sentir dolor. Aquí, por ejemplo, 3 conceptos importantes son el de universalidad, empatía y trascendencia. ¿Qué es esta universalidad en el arte? Pues que el arte le diga algo a todo el mundo. O sea, todo el mundo puede sentir algo, ¿no? Por ejemplo, en el primer cuadro que tenemos aquí, que se llama San Jorge matando al dragón, el dragón es una representación del demonio. Y San Jorge, pues es una representación, la representación del bien. En realidad, lo que este cuadro trata de mostrar es la lucha entre el bien y el mal. Y la lucha entre el bien y el mal es algo universal, es algo que está presente en todas las épocas de la humanidad. Entonces ahí vemos un elemento de universalidad. El elemento de empatía es cuando nos podemos identificar de alguna manera o sentir lo que otra persona puede sentir. En la escultura que vemos aquí en esta imagen, del lado izquierdo, vemos la representación que se llama La Piedad, también de Miguel Ángel Buonarroti, del periodo del Renacimiento, y vemos a la Virgen María sosteniendo el cuerpo de Cristo, pero ya muerto, ¿no? Entonces es una representación del dolor, de la pérdida que siente una madre por su hijo, y podemos sentir la empatía, ¿no? De sentir el dolor de la madre, sentir pues esta angustia, ¿no? Y a eso es a lo que nosotros le denominamos empatía. Entonces, las obras de arte, en general, que sí son obras de arte, generan esta universalidad, esta empatía, también trascendencia. Es decir, el mensaje no dura solamente como un TikTok, ¿no? El TikTok no tiene trascendencia porque es efímero, o sea, está de moda durante 3 días, 5 días, y después no hay nadie que se acuerde de él. El arte no es así. El arte tiene trascendencia, es decir, el arte puedes ver una obra de arte ahorita y te la puedes volver a encontrar dentro de 500 años y alguien puede identificarse con esa obra de arte y encontrar el mensaje en esa obra de arte. Aquí, por ejemplo, estas pinturas y estas esculturas, pues tienen más de 300 años de antigüedad y todavía le encontramos un mensaje importante, ¿no? Pues a estas obras, a estos mensajes que nos dan las obras de arte que vemos aquí. Bien, pues con esto terminamos. Recordatorio, ya están muchos presentando su examen. De hecho, en este momento hay varios de ustedes presentando su examen. Pero sí vale la pena que recordemos que hubo un examen de práctica que espero que les haya sido de utilidad. Hay que llenar el cuestionario de opinión, repasar los temas para el examen. En el examen no dejar ninguna pregunta en blanco y recordar que la fecha límite de entrega de las actividades es este domingo hasta la medianoche. ¿Ok? Entonces, si alguien no ha entregado todavía todas sus actividades, sobre todo en la unidad 4, vean este video y elaboren sus actividades. Y pues bueno, a mí me dio mucho gusto estar con ustedes. Este video se queda grabado
y se los envío para que lo puedan checar. Incluso aunque ya hayan presentado su examen, les sirve para repasar estos temas y para elaborar las actividades finales. Muchas gracias y les deseo la mejor de las suertes. Que estén muy bien.